Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto abrir escenarios donde podemos tener diálogos frente a la utopía de la educación, frente a la enseñanza de la historia. Quiero presentarles un trabajo que se ha venido realizando desde hace 16 años, donde se ha investigado toda la transformación que ha tenido la enseñanza de la historia, sus avatares de las ciencias sociales, y simultáneamente se ha venido consolidando una propuesta alternativa para poder desarrollar en la educación formal y en la educación no formal. La enseñanza de la historia que traemos y el arte en una articulación metodológica ha venido pues como cuestionando, surge de unos cuestionamientos, especialmente en que tenemos unos estudiantes totalmente habilidosos en tecnologías, computadores, bebés que desde chiquiticos ya saben cómo ampliar y cómo disminuir pantallas, pero sin embargo viene una serie de habilidades que no logran dar respuesta, especialmente en pruebas nacionales, en pruebas de Estado. En pruebas de Estado a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, hay unas dificultades, nuestros estudiantes tan habilidosos con computadores y con tecnología, existen unas dificultades en el manejo de la lógica, existen dificultades en argumentar, existen dificultades para deducir, para razonar y para comprender el mundo que les rodea. Entonces, es una disyuntiva compleja con estas habilidades de nuestros estudiantes, con tantos talentos, tantos dones, y se quedan cortos en el momento de resolver situaciones complejas. Frente a la importancia de la enseñanza de la historia, pues creo que se ha hablado mucho, sin embargo, falta de investigar, falta de concretar, especialmente desde la psicología cognitiva, pero hay dos acuerdos entre los académicos. Uno, que hace referencia a la importancia que tiene enseñar historia, hablar de historia, las memorias de una sociedad, la construcción de una sociedad, y el segundo hace referencia, que es una de las asignaturas que tiene una carga ideológica, política y cultural, que posee sus prácticas pedagógicas. Entonces es una asignatura que tiene unas características que no tiene ninguna otra, y es muy importante en el escenario de educación, en el escenario de formación. Cuando hablamos de los problemas de la enseñanza de la historia, se aparece un conglomerado muy interesante, muy rico, de diferentes autores, de diferentes maestros que en su momento hablaron en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90, hablar de los problemas de la enseñanza de la historia. De la investigación que hemos hecho, llamamos la atención a un proceso de estigma de la enseñanza de la historia. La historia tuvo que sufrir por muchos miedos, muchos fantasmas, Guerra Fría, el miedo a que en el aula de clase se pensara, el miedo que en el aula de clase se construyera país, se tomaran posturas críticas. Entonces la enseñanza de la historia fue atacada, un ataque muy frontal que se vio reflejado en la intensidad horaria. Desde la política educativa empezó a disminuirse la intensidad horaria, empezaron a controlar lo que se enseñaba, salieron cartillas, salieron guías donde era el docente quien tenía que aplicar lo que a nivel nacional se decidía, y pues culmina con un proceso de integración, ¿no? De integración de las ciencias sociales, que para nosotros salen los lineamientos y que la malla curricular es del 2002. El hecho de que tengamos una integración en las ciencias sociales ha tenido ha sido un proceso interesante. Hay que rescatar y resaltar un proceso que se hizo de construcción de académicos, o sea, fue un proceso largo para tener nuestros lineamientos de ciencias sociales, pero poco se ha hecho en el seguimiento de mirar el impacto, de integrar, saber, hacer el rastreo minucioso de qué ocurrió con la historia, qué ocurrió con la enseñanza de la historia. En este punto quiero aclarar que pues no podemos encasillar. Hay muchas maneras de asumir la enseñanza de las ciencias sociales. En este orden de ideas, la historia, en un paneo que hemos realizado de todo el territorio nacional, se esfumó, quedó totalmente difuminada, pese a muchos intentos que hay de docentes, ¿no?
Pero entonces hay una preocupación, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un país pues quedó de lado la enseñanza de la historia? ¿Qué ocurre cuando ya no se habla de historia en las clases? ¿Qué pasa cuando desde la clase de ciencias sociales estamos resolviendo problemas del manual de convivencia, del gobierno escolar, de ética y valores, de comportamiento ciudadano y una serie de cosas que en las investigaciones realizadas, que ocurre en la educación pública, que ocurre en la educación privada, se ven unos contrastes abismales interesantes de mirar, de abordar, donde el papel que entra a tener el docente es cuando muchas de las profesiones pueden ejercer una docencia, ¿sí? Entonces, interesante que empecemos a mirar la incidencia de estas políticas para poder generar alternativas. Frente a las alternativas, creo que es importante que empecemos a posicionar la enseñanza de la historia, que retomemos el valor que tiene, que le quitemos el estigma que se le ha consolidado, esa cáscara fuerte que se ha creado durante 30 años. Creo que es importante que se replantee el sistema de evaluación, que se mire el papel del docente que está asumiendo el aula de clase, que se mire su formación, que se mire las oportunidades, que se mire el maestro en la sociedad. Cuando una sociedad tiene problemas, cuando se enfrentaban a los grandes titanes, mandaban a sus mejores guerreros. Los problemas que tiene nuestra sociedad requieren de unos muy buenos guerreros, y ese es el maestro. Entonces es importante poner una atención sobre estos puntos. Quiero presentarles la enseñanza de la historia a través de las artes como una estrategia muy interesante que lleva 16 años analizándose, 16 años aplicándose, 16 años mirando cada grado, armando mallas curriculares de cómo articular, cómo utilizar los sentidos para poder hablar de historia, para poder pensar históricamente y para decidir en el actuar humano. El arte creo que es algo que ha hecho parte de la historia de la humanidad. Es una herramienta que llama la atención del estudiante, es una estrategia que recurre a sus sentidos y a los nuestros también, ¿no? Como docentes siempre existe un arte que nos apasiona o que no pudimos desarrollar, y asumir el reto de aprenderlo, de sensibilizarnos, de desarrollar nuestros dones hace parte de educar desde el ejemplo. Entonces, el arte es muy interesante, el proceso que abre para poder aprender, para poder pensar históricamente, como llama la atención, como centra, como motiva al estudiante. El arte amplía la gama de posibilidades y de ejemplos, de herramientas para acceder al conocimiento, le brinda al docente y genera en el aula unas posibilidades para acceder, para conocer diferentes versiones de lo que ha ocurrido en la historia. Entonces el arte a nivel de percepción es muy interesante porque no solo se acerca uno a la historia desde el texto o la historia oficial, sino que además te puede contar con una obra de teatro otras versiones, otras miradas. Bueno, el arte en este sentido también permite procesos de co-construcción de conocimiento, de negociación de saberes, de procesos de asimilación, de entablar un proceso de comprensión. El arte constituye una herramienta, como lo hablábamos a nivel de percepción, pero también de proyección. Cuando un estudiante tiene la capacidad de sentar una postura crítica frente a un fenómeno histórico o social, está hablando de unos procesos de comprensión. El arte, además, en este trabajo de enseñanza de la historia, nos permite, es muy interesante, identificar cómo un sujeto, un estudiante, se transforma, ¿sí? Entonces vemos el niño o el joven tirándole papeles al otro, o el borrador o la tiza, y tú le pones un instrumento de percusión, su postura cambia, sus ganas de hacerle daño al otro se transforman. Entonces el arte empieza a afectar y decidir el comportamiento, ¿sí? Su postura, su responsabilidad, su actuar. En ese sentido, constituye una herramienta muy importante para el proceso de aprendizaje. Bueno, y esto, que creo que todos lo sabemos,
las implicaciones que tiene el arte en los procesos de creación, las posibilidades que nos brinda de explorar, de oler, de escuchar, de sentir, de conocer texturas, que nos brinda pues la música, que nos brinda una buena película, que nos brinda las artes bidimensionales, las artes plásticas, que nos brinda un trabajo escénico. Entonces cuando estudiantes recurren también a las artes para comunicar y para decirle al mundo lo que piensan, no necesariamente es con una evaluación, no necesariamente, no siempre es con un trabajo escrito, sino también de muchas maneras para hablar. Bueno, esto es un poco como el proceso que se ha hecho frente a los contenidos. Cuando hablamos de una propuesta de enseñanza de la historia a través de las artes, quiere decir no que se va a perder la rigurosidad de la enseñanza de la historia, sino que constituye unas herramientas que nos pueden ser muy útiles en el aula de clase. Frente a las alternativas de la enseñanza de la historia, sabemos que hay muchos docentes muy pilos que han venido desarrollando y armando propuestas. Sin embargo, del rastreo y del estudio que se ha hecho a nivel nacional, permanecen como unas minorías. Entonces, articular el arte con la historia constituye una herramienta muy interesante, que es importante partir de los intereses del docente, es importante construirla con los estudiantes, con sus inquietudes, es interesante resolver situaciones complejas, problemáticas junto con ellos y hacer un trabajo interdisciplinario, recurriendo a la historia como una disciplina centralizadora. Bueno, esto es como un poco las recomendaciones, las conclusiones frente a pensar en una estrategia pedagógica que articule la historia y el arte en este proceso que queremos profundizar, que queremos seguir trabajando y que resulta importante que a nivel nacional se realice una inversión en investigación y en aplicación de este tipo de estrategias en diferentes colegios del país. Es importante que se tenga una capacitación profesional permanente para poder articular el arte con la enseñanza de la historia. Se requieren unos diálogos docentes, se requiere una formación, ¿sí?, donde nosotros también asumamos el reto de tocar un instrumento, de poder interpretarlo y de esa manera multiplicarlo a nuestros jóvenes. Y eso se hace extensivo desde cualquier arte, expresión artística, de la preferencia, de las habilidades que se quieran explorar. Es importante una programación anual, ¿sí?, que se diseñe la malla curricular. Nosotros hemos tenido la posibilidad de establecer mallas curriculares de sexto a 11 con esta estrategia de enseñanza de la historia a través de las artes, y que se tenga una mirada evaluativa de los estudiantes de las múltiples maneras, ¿sí? Hay estudiantes muy buenos a nivel corporal en manejar su corporalidad, hay estudiantes muy buenos armando composiciones musicales, y que eso sea una manera de evaluar y de medir sus procesos de comprensión histórica. Esto es como lo que se trata la propuesta. Acá está mi correo para todos aquellos que quieran profundizar sobre esta estrategia pedagógica que se ha venido desarrollando en el país. Muchísimas gracias. La primera es, en la práctica, cómo relaciona usted y lleva a cabo un proceso de aprendizaje histórico de un tema concreto hasta evaluar. Si quiere, Carolina, voy con estas dos para que puedan hacer una intervención más general. ¿Cómo se han articulado las otras disciplinas a la enseñanza, en la enseñanza de las ciencias sociales, a las artes, que era como el tema central? No parece, por las preguntas que veo, que a la audiencia le hubiera parecido que había ejemplos concretos. Por su complejidad, la historia debería atravesar todas las áreas y disciplinas. Bien, creo que es suficiente con estas tres preguntas en la práctica.
Hola. Aterrizar una propuesta de articular la historia, la enseñanza de la historia con el arte es un tema que requiere elaboración, que llevamos consolidando unas mallas curriculares que por la corta temporalidad que teníamos hoy pues no era posible hacer un paneo de sexto a 11, que es lo que hemos realizado. Llevándolo a la práctica en el aula de clase, el arte constituye una herramienta donde se complementan los contenidos, ¿no? O sea, la historia se usa como una asignatura centralizadora, desde donde se trabaja interdisciplinariamente, donde aparecen momentos donde se aborda la economía, donde se aborda la geografía, donde se aborda sistemas políticos, pero el arte constituye unas miradas para entender los fenómenos históricos, y el arte constituye un momento de remate, un poco de hablar, donde los estudiantes se expresan y toman posturas frente a los contenidos que se abordan. Esta pregunta de cómo se lleva a la práctica es extensa y requiere de mirar una particularidad de cada grado. Se hablaba de que cada etapa del desarrollo requiere unos procesos de aprendizaje diferentes, y eso es todo un tema amplio para abordar ya de esa manera, con esa lupa especial en cada grado de primaria o de secundaria. ¿De qué manera el arte, como lo planteas tú, es una estrategia pedagógica para enseñar historia? Bueno, correcto. Como un ejemplo concreto, ¿cierto? Sería como la intención. Vamos a abordar una experiencia que se hizo con el grado noveno, donde se abordó historia del siglo XX, donde se abordaron todas las dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo, desde el fenómeno del rock, todo lo que se analiza desde las canciones que se hablaron en su momento, Argentina, Chile, todo lo que arroja el séptimo arte con el cine. Se abordaron obras de teatro frente a lo que ocurría con dictaduras. Se abordaron expresiones plásticas donde los estudiantes hablaban y plasmaban lo que estaba ocurriendo y lo que habían comprendido de todo lo abordado. Como digo, también se abordaron programas radiales de la época que ayudaban a afianzar y a entender y a comprender estas son mallas. Lo que pasa es que no trajimos hoy, pues es que esto es extenso, ¿no? Mirar como las mallas curriculares que se han abordado en los años completos, pero más allá de que sea una camisa de fuerza o un ABC de cómo hacerlo, es muy importante la construcción que hace el docente en su planeación anual, ¿sí? Entonces, el arte en este momento constituye una herramienta donde se puede articular y se planea, o sea, de acuerdo a las temáticas que se estén abordando, de acuerdo a los intereses de los maestros, de acuerdo a los intereses. Nosotros, la metodología que hemos usado ha sido de armar cada programa de acuerdo a las pasiones de los maestros y de acuerdo a las inquietudes de los estudiantes. Siempre se arranca el año recogiendo los intereses y desde ahí se da forma y se arma todo el proyecto anual, ¿sí? Obviamente una cosa se planea con estudiantes, con maestros, y en ejecución integrando el arte, pues los resultados se va alimentando, se va enriqueciendo. Entonces no es una estructura que esté escrita y que sea una vez que se pueda aplicar de esta manera, ¿sí? La idea es articularla y construirla anualmente, y que esa sea una herramienta donde el docente pueda recurrir, que el arte sea una herramienta que el docente pueda articular y meterla a su escenario y que sirva tanto para el maestro como para los estudiantes desarrollar. Bien, siendo fiel a las preguntas, hay dos preguntas que yo creo que ya fueron contestadas porque son muy similares a las otras, que es cómo rescatar la historia en el ámbito educativo y escolar y cómo plasmar hechos históricos a través del arte. Es en el mismo sentido, no sé si hay, y voy a leer la otra de una vez para finalizar. ¿Es una experiencia lo que usted presenta o es una propuesta? Con todo el respeto, no hubo claridad sobre su propuesta. Entonces,
entonces creo que van en la misma dirección. Bueno, rescatar la historia surge, se habla de este tema porque desde la Universidad Nacional se ha venido haciendo un paneo por todos los colegios, unas rutas pedagógicas de qué ha ocurrido con la enseñanza de la historia después del proceso de integración en las ciencias sociales, de las cosas que se avisoran, de las experiencias, se ve una ausencia de la enseñanza de la historia y sí hay una preocupación de qué ocurre cuando la historia sale del escenario de la clase. Esto ha sido una experiencia que se ha aplicado, es una propuesta que hay de continuar investigando y de continuar consolidando el arte como una excelente herramienta para poder generar unos procesos de sensibilización como para acceder al conocimiento histórico de una manera diferente que le haga contrapeso a las diferentes problemáticas que se han encontrado en la enseñanza de la historia y como una propuesta para potencializar habilidades de los estudiantes y de nosotros como maestros.